Atento y cordial saludo a tan selecto público. De antemano quiero manifestarles que ando un poquito delicado en mi salud. Por lo general soy un poco más dinámico, pero en esta ocasión mi charla va a ser un poco más moderada, de baja intensidad. Entonces pido su respectiva comprensión. Bueno, el tema que me ha tocado a mí, pues realmente considero de vital importancia esos tres términos que nosotros los técnicos tomamos en consideración y llevamos a cabo durante toda nuestra periodización. Justamente en la lámina que precedía estaban una fotografía con 7 niños deportistas que son categorizados deportistas de alto rendimiento, toda vez que pertenecen al plan de alto rendimiento que mantiene la Secretaría del Deporte. Estos 7 deportistas clasificaron y representaron a nuestro país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 3 de ellos obtuvieron medalla de oro. Considero que esos resultados, en número de deportistas, en número de medallas y medallas de oro, sí demuestran, sí ratifican lo importante que es llevar justamente una debida planificación, un control adecuado y la respectiva evaluación de cada una de las sesiones, micros, mesos, etc. Entonces, antes de nosotros diseñar una estructura como tal, en mi caso particular, analizo varios aspectos. Uno de ellos, la ficha técnica de mis deportistas. En este caso puntual me voy a referir a un deportista con discapacidad visual. Su nombre, Darwin Castro, y su guía, Sebastián Rosero. Es otra particularidad, desde luego, es un atleta que no ve, es con ceguera total. Él nació viendo, producto de una enfermedad, perdió la vista, una enfermedad degenerativa. Entonces, el trabajo con ellos es adaptado, etc., pero sin embargo, requiere mayor atención todavía que el deportista convencional. Entonces, no podemos pasar por alto ni un solo aspecto de la ficha técnica de este deportista, más allá de su peso corporal, peso, brazo, etcétera, etcétera, pues los diferentes componentes que a nosotros como técnicos nos permiten llevar una adecuada planificación. De igual manera, luego de que tenemos la ficha debidamente actualizada, porque aquí la actualizamos permanentemente, acorde a los resultados, acorde a las últimas medidas cineantropométricas, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general eso lo hacemos nosotros de manera bimensual. De igual manera, nosotros tenemos muy presente, sí, la evolución de la curva de rendimiento. Estas son las marcas que el deportista Darwin Castro ha venido realizando desde el 2015 en la prueba de 5.000 metros planos, prueba en la que él está clasificado para los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Bueno, él está clasificado en 2, en 1.500 también, pero por efectos del tiempo y eso, pues únicamente me voy a referir en este caso a la prueba de los 5.000 metros planos. Vemos que el deportista tiene un ligero estancamiento durante los años 2017 y 2018, en donde que prácticamente él mantiene la marca, no mejora la marca. Pero sin embargo, en el Campeonato Mundial último en Dubái, en el mes de noviembre, él impuso su mejor marca, ¿sí? 15:46, y esa marca le permitió ser cuarto en el mundo y clasificar justamente a los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, una vez que tenemos, ¿por qué es importante llevar un control de la evolución de las marcas? A efectos de ir evaluando justamente, contrastando con la respectiva planificación de los diferentes años y la comparación con los diferentes componentes que más adelante voy a ir describiendo uno por uno. De igual manera, como les mencionaba, pues nosotros no nos podemos descuidar de lo que están haciendo los otros atletas en el mundo, ¿sí? Esta es la clasificación. Desgraciadamente, como estoy con reposo médico, no he ido en estos días a la universidad, no pude traer mi puntero láser, mis disculpas por esta situación, pero si ustedes ven, a lo mejor no está tan clara la lámina. El número 4 de la lista obedece justamente al deportista Darwin Castro. Muy amable doctor, como siempre, un excelente maestro, doctor y amigo del deporte, salvándole. Muy amable doctor. Sí.
Es importantísimo, es importante fijarnos en todos los elementos. Si vemos en primer lugar, está ubicado actualmente, o cerró el año 2019, un atleta japonés. Ah, caramba, y los Juegos Olímpicos van a ser en Tokio. Y coincidencialmente, el primero y segundo son de ese país. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? La importancia que le están dando como organizadores, como potencia mundial en todos los ámbitos, Japón. Entonces, es raro, diría yo, porque en este tipo de pruebas, en las pruebas de fondo, lo que lideran los rankings mundiales son los atletas de raza negra, ¿sí? Los africanos, por lo general keniatas o etíopes. En esta situación, el tercer ubicado es de nacionalidad keniata y el cuarto es un ecuatoriano. Entonces, esto nos permite soñar, nos permite ajustar todo lo que podamos a efectos de queremos estar en el podio en Tokio con este deportista. Muy posiblemente lo lograremos, si es que ajustamos justamente todos estos elementos que vamos a ver a continuación. Ahora sí ya puedo pasar, ¿no es cierto? Correcto. Una vez que tengo esos, los pocos elementos, porque hay muchos más, yo he considerado el día de hoy tratarlos únicamente estos por efectos del tiempo, estoy en la capacidad y en la posibilidad de elaborar mi respectivo plan gráfico, macrociclo, como ustedes quieran llamar. Un macrociclo simple, sencillo, diría yo, nada de complicado, simplemente con las directrices que a mí me interesan. ¿Sí? Pues no vamos a hablar de periodos, de etapas, de ciclos, de ciclajes, ni mucho menos, porque eso ustedes lo conocen y lo conocen muy bien. De la manera que nosotros simplemente diseñamos, graficamos todos aquellos elementos, ¿sí? Según cada una de las etapas, mesociclos y sobre todo la calendarización de competencias. Este plan gráfico fue elaborado la última semana del mes de diciembre del 2019, porque teníamos que presentar a las instancias respectivas. Por tal razón, hay un elemento que aquí no está contemplado, un campamento previo a los Juegos Olímpicos que ya se nos aprobó. Sí, nosotros en este sentido dependemos de otras instancias que manejan los presupuestos. Un campamento en Chula Vista de 3 semanas con 4 deportistas, 2 profesionales, sobrepasa los $30,000. Entonces, ese presupuesto, hasta que sea aprobado, mal podía, entonces, ¿no es cierto?, estar contemplado por nosotros. No es que hayamos oreado, nosotros estábamos conscientes de esa situación, mientras no nos aprueben dicho presupuesto, mal podíamos colocar realmente ese campamento. Entonces, estas son las pruebas. El 26 de marzo arrancamos el primer evento en el Grand Prix de Loterías Caixa, en Sao Paulo, Brasil, ¿sí? Y vamos a tener la oportunidad, en este caso, de enfrentarnos al campeón mundial, pero en la prueba de 1500, ¿sí? Agripino dos Santos, atleta brasileiro, ¿sí? Que cerró el año en la prueba de 1500, no en la de 5000 que les indiqué, en primer lugar del ranking mundial, con una marca de 4.07. Ya quisieran cuántos deportistas convencionales correr en esa marca en nuestro país. Sí, todos han visto grados quizás hasta mejor elaborados, pues aquí tenemos las fechas de nuestros test, justamente porque como estamos hablando también de control y de evaluación, pues no puede estar exentos los test físicos, los test médicos y los test psicológicos, que nosotros damos mucha importancia dentro de nuestra planificación. Así como hemos considerado volúmenes, cargas, ¿no es cierto?, las mismas que son dosificadas, desde luego, aquí es simplemente el plan gráfico. No nos podemos olvidar de ir graduando lo que es la intensidad, las diferentes intensidades para las diferentes zonas de entrenamiento, para las diferentes distancias, ¿sí? Entonces nosotros trabajamos por lo general entre el 70 y 75% con este deportista. Sí, todos los trabajos son considerados regenerativos, de alivio, de calentamiento, zona en la que realmente la frecuencia cardíaca oscila entre 130 más menos 5, o sea, realmente es muy cómodo para ellos. Sí, de igual manera, la acidosis láctica pues es ínfima realmente, o sea,
son trabajos que podemos hacer sin problema. En tal virtud nosotros le diseñamos de color verde, o sea, no tenemos ningún problema en ese sentido, podemos trabajar X kilómetros sin problema. De igual manera, perdón, si antes de llegar acá, ya. Tenemos, como les decía, en la columna 1, todas las distancias que nosotros utilizamos, desde los 60 metros hasta los 28 kilómetros que ellos en etapa general tienen que correr, ¿sí? A lo mejor muchos nos han dicho que es exagerado, él es un corredor de 5.000 metros, 28 kilómetros, pues sí señores, un deportista para mantenerse cuarto en el mundo y para querer escalar a tercero, tiene que entrenar 28 kilómetros. Todavía no tenemos la varita mágica que nos permita hacer milagros con menos distancias, y mientras no consigamos eso, tenemos que seguir haciendo lo que al menos todavía eso consideramos nosotros, ¿sí? Una vez que tenemos aquellos aspectos, ya estamos en la capacidad y en la condición de diseñar nuestros mesociclos, en donde están justamente contemplados cada uno de los elementos, ¿no es cierto?, con sus respectivos, la dosificación de los diferentes volúmenes por día y la intensidad, que es un aspecto muy importante, pero muy importante, diría yo, a efectos de no sobrecargar a nuestro deportista, ¿sí? Este es un no entrante. Nosotros ya realmente con estos deportistas, perdón que utilice ese término, no podemos perder el tiempo como entrante. Ellos entran a desarrollar directamente. Tenemos el básico desarrollador, ¿sí? En el que, como les decía, vean cómo se va acentuando. Es importante que nos demos cuenta en la acentuación de la intensidad dentro del mesociclo, ¿sí? Y como siempre, yo le he puesto de rojo para que resalte un poco, ¿sí? Y yo de aquí realmente no leo, pero es test de campo para determinar zonas de entrenamiento con control de lactato. Eso dice, ¿sí? La fecha, entonces, después de desarrollar 3 semanas de trabajo, este es un mesociclo con dinámica o ciclaje 3.1, ¿no es cierto? Y en la que la carga se baja considerablemente en cuanto a volumen, pero la intensidad es bastante pronunciada, como ustedes ven, 2 picos en la semana, el día martes, y después dejamos 72 horas para testear. Estamos cumpliendo un poco con lo que dice la teoría. Eso en cuanto al primer aspecto, netamente de lo que es la planificación. Y como ustedes saben, pues el papel aguanta todo. Yo le puedo poner 100 kilómetros también, igual al fin y al cabo yo no voy a correr, ¿sí? Entonces, otro aspecto importantísimo, después de tener ya la debida planificación, sí, nosotros los técnicos debemos tener en consideración ahora el control y después la evaluación. Entonces, ¿cómo controlamos la preparación de Darwin Castro? Y de todos los deportistas de alto rendimiento, desde luego. Hemos diseñado una simple tabla en Excel, sí, con 5 componentes. Uno de ellos, por ejemplo, es el control diario, sí, de uno de los componentes que nosotros le damos mucha importancia a la frecuencia cardíaca. El control de la frecuencia cardíaca en sus diferentes componentes, tales como el pulso basal o frecuencia cardíaca basal, que todos ustedes saben, con aquella pulsación que nos levantamos, ¿cierto? Tenemos el pulso en reposo, es decir, cuando el deportista llega a la pista atlética, lo primero que hace, después de saludar, es registrar en aquella tabla que nosotros tenemos el pulso con el que llega a la pista atlética, ¿sí? Realiza su respectivo calentamiento, independientemente de la tarea central que le ocupe ese día, ¿sí? Y vuelve a registrar su frecuencia cardíaca, en este caso la frecuencia cardíaca inicial, antes de iniciar, ya sea el entrenamiento de repeticiones, de series, continuos, intervalado, etc. ¿Sí? De igual manera, nosotros registramos un pulso promedio, ¿sí? Un pulso máximo y un pulso de recuperación. El pulso de recuperación, por lo general, terminada la sesión de entrenamiento, la sesión principal, reitero, ya sea anaeróbica, aeróbica, mixta, ¿sí? Le damos 60 segundos exactos y bueno, con ellos no es problema, no tienen estos aparatitos de alta tecnología, Garmin, etcétera, etcétera, pues que simplemente nos indican, sí, tenemos nuestros monitores, nuestros ayudantes también que nos ayudan a registrar eso. Esto es muy importante, estimados amigos. Sí, para nosotros, al menos nosotros le damos muchísima importancia a esto de la frecuencia cardíaca,
justamente el tema de test de mi maestría, aquí está mi director, Jorgito, aprovecho la oportunidad para saludar al doctor, fue algo parecido a lo que está acá. Entonces, si algo hicimos alguna vez, pues tenemos que aplicarlo, y en efecto eso lo venimos haciendo. Entonces, está el primer microciclo del año 2020, más no consecutivo. Nosotros consecutivamente entrenamos desde el mes de noviembre, una vez que finalizó el Campeonato Mundial en Dubái. Tuvieron una semana de descanso total e iniciamos nuevamente la práctica. Entonces, en realidad, como les decía, pues el lunes 6 del 2020, estas son las pulsaciones del deportista Darwin Castro. ¿Sí? De todo el microciclo número 1 del 2020. ¿Sí? Con todos estos componentes, incluso nosotros sacamos promedios y todo lo demás. Este es de un micro, sacamos por meso, etcétera, etcétera, y vemos el comportamiento. Cuando vemos alguna situación anormal, porque aquí vemos algo parecido, no sé si ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Aquí esto realmente me llama a mí poderosamente la atención. Y bueno, aquí tenemos médicos de gran valía, que alguna vez ojalá podamos sentarnos y conversar un poquito, debatir sobre este aspecto, porque no me queda claro, estimados jóvenes, a mí, porque habla de la evaluación. ¿Cómo evalúo yo este comportamiento de Darwin Castro? Sí, que el día jueves se levante con una frecuencia cardíaca basal de 50, pero que el viernes venga con 38. Y si el día jueves fue un día de trabajo extenuante, entonces eso vale la pena ponernos a debatir, a hacer ciencia. En Ecuador también creo que ya es hora, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, sigamos con la siguiente lámina. Este es justamente el gráfico de la lámina anterior, ¿no es cierto? Pero el gráfico a veces a nosotros los técnicos y a todos, ¿no es cierto?, nos ilustra mejor, porque es importantísimo ver esto, esta parte lineal. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver las actividades que ellos realizaron. O sea, digo ellos porque trabaja con su guía. ¿Sí? Entonces, algo que también me llamó poderosamente la atención, pero desde mi punto de vista tengo una explicación lógica, que el día lunes ellos tenían 12 kilómetros. Me permito pasarme a la otra lámina, después regreso. ¿Sí? Estas son las actividades que tenían que desarrollar los deportistas. El día lunes 12 kilómetros en zona 1. ¿Y cómo es que registran tan alta frecuencia cardíaca? ¿O será que el entrenador se está inventando? Miren, si no estoy mal, 178, no estoy con lentes y no. ¿Sí? Y al segundo día, trabajo intervalado, un fartlek bastante intenso. Aquí, por ejemplo, no se cumple con lo que dice la teoría. ¿Sí? El día lunes para nosotros era un trabajo de zona media, zona 1. ¿Sí? Y pues registró una pulsación bastante atípica. Resulta que los deportistas, como su guía Sebastián Rosero, ¿sí?, es de la ciudad de Quito, por la situación de fin de año se fueron a pasar allá. Y ellos tenían que llegar acá el día sábado para que descansen el domingo, pero sin embargo se tomaron 2 días más. ¿Sí? Y cuando no se reportaron el domingo y vía WhatsApp nos habíamos comunicado, no, profe, mañana estamos a primera hora. Entonces eso uno como entrenador que no puede perder la autoridad, ¿sí?, ya podían imaginarse que fue en ese mensaje, ¿no es cierto? Atletas irresponsables, así quieren llegar a Tokio, así quieren llegar a una medalla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los jóvenes, 4 de la mañana, taxi hasta Babel. Sí, obvio. No descansaron bien, taxi, viaje, turbulencias, llegar. Vean lo que pasa. ¿Sí? Son cositas, ¿no?, que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Claro, como estábamos enojados ellos y yo, pues al diablo, entrenen y denle. Realmente no debíamos haber hecho eso. Sí, mejor les dejábamos descansar en la mañana, que vengan y recuperen siquiera la segunda jornada, ¿no es cierto? Pero son situaciones que a veces se nos van presentando, ¿sí? Y pues la gráfica creo que es elocuente, ¿no es cierto? Entonces, miren, cuando nosotros vemos situaciones de por acá que tengan demasiada, ¿sí?, el incremento sea en una magnitud más allá de lo normal, que nosotros consideramos normal, hacemos el análisis respectivo, en este caso, de las cargas. ¿Qué pasó, no es cierto? En la siguiente lámina hay otra situación que a mí personalmente, bueno, este es simplemente el acúmulo de kilómetros,
Teníamos planificado 90 kilómetros. No quiero regresarme a la lámina donde estaba el mesociclo, ¿no es cierto? Ahí estaban contemplados 90 kilómetros para el mesociclo 1. Sí, en realidad, los deportistas en esta ocasión, en cuanto a volumen, cumplieron el 100.33%, es decir, hicieron 91.1, no diviso. Sí, de los 90 kilómetros que tenían planificados, ellos pues se pasaron por ahí, ¿no es cierto? Y creo que justamente es de lunes tenían 12 kilómetros. Ellos con bravuconada y todo, hicieron 3. Así son los de alto rendimiento. Sí, pero hay que ponerse duro con los deportistas. Caso contrario, pues como que se nos quieren a veces pasar un poquito. Sí, entonces, bueno, cada una de las... Sí, esto es control del kilometraje diario, es importantísimo. Entonces, saber que si cumplieron el 100%, muy bien, las intensidades, muy bien. Lo que no estaba tan bien es el control, la respuesta fisiológica. Ya vimos que había situaciones que estaban más arriba de lo que tenían que estar en cuanto a frecuencia cardíaca. De inmediato, ya, en esta ocasión vamos a la siguiente lámina en la que nosotros controlamos estrictamente lo que es el comportamiento del peso corporal de estos deportistas. Sí, y aquí en esta ocasión hay otro aspecto que a mí personalmente me llama la atención. ¿Cuándo? Bueno, la primera parte es simple, peso inicial, llegan, tenemos la báscula ahí, hacia arriba, con todos los protocolos, sin calzado, etcétera, etcétera. Sí, registro correspondiente, entran al entrenamiento, se acaba el entrenamiento, de inmediato registramos nuevamente y el Excel pues solito nos da la diferencia, ¿no es cierto?, en la siguiente columna, aquí. Y por lo general, vean el peso de estos atletas. ¿Sí? 58. Pero, cuando el deportista pierde más peso, 1.6 kilogramos el día martes. Cualquiera dice, pero a ver, ¿cuándo hizo más kilometraje? El día sábado, ¿cuántos kilómetros? 18 kilómetros. Y cierra con 6 de 100 metros. ¿No es cierto que parecería que aquí debía estar el índice más alto? Pero la respuesta de estos deportistas dice eso. Sí. Después de haber entrenado toda una semana, tener ya cerca de 80 kilómetros acumulados, ¿sí?, ellos mantienen el peso de 58. ¿Sí? Bueno, esto, si no mal recuerdo, se llama homeostasis, doctor, ¿no? O sea, el equilibrio. Justamente cuando algo pasa aquí, ¿qué tal si hubiera un peso de 56, 55? Ahí me llama poderosamente la atención a mí. Y, ratito, vaya al médico y usted no se integra nuevamente a los entrenamientos mientras no esté con el peso indicado. ¿Sí? Esos son parámetros que, reitero, debemos tener muy en cuenta, ¿sí?, cuando trabajamos no solo con deportistas de alto rendimiento, diría yo, con todos, para llegar justamente allá. Bueno, esto simplemente es, los gráficos, como decía, pues sí nos ayudan a que esto es importante, ¿verdad? Es ínfimo, realmente no se puede. Sí, lo del sábado ya hablamos, con 18 kilómetros se pierde 1.2, y el día martes que teníamos un trabajo intervalado de 3 series de 2.000 metros, con pausa activa de 1.000 metros, perdieron más peso, chicos, pese a haber hecho la mitad de trabajo en cuanto a volumen. 9 kilómetros versus 18, sin embargo, el peso o el índice más alto de pérdida de peso fue el día martes. Bueno, en este caso, pues, me voy a pasar para el siguiente elemento que nosotros le damos importancia justamente al control y evaluación de la química sanguínea, ¿sí? No todos los elementos, y a continuación voy a indicarles cuáles nosotros controlamos siempre, ¿sí? Y en este caso de la deportista Paola Bonilla, bueno, un poco por equidad de género, y hablamos de un deportista convencional, vulnerable, etcétera, etcétera. En esta ocasión me voy a referir en cambio a otra de mis deportistas, Paola Bonilla. Ella es maratonista, actualmente ostenta la tercera mejor marca del país de todos los tiempos, sí, y pues tiene serias posibilidades en realidad de llegar a Tokio también. Está a escasos segundos,
Su próxima participación será la Maratón de Viena, ¿sí? En el mes de abril, y antes estará participando en el Campeonato Mundial de Media Maratón en Varsovia. Bueno, esto es lo que tenemos con él. Los exámenes químicos sanguíneos, pues, se contemplan todos los elementos. Eso el médico nos dice cuando estamos fuera de los rangos. Pero nosotros damos vital importancia y lo que nosotros como técnicos controlamos son estos 5 aspectos. Sí, los 5 aspectos. Yo sí que estoy más ciego de costumbre. Lo primero es la hemoglobina, ¿no es cierto? Una proteína que no podemos pasar por alto, tomando en consideración que son pruebas de resistencia, pruebas de fondo, en este caso maratonista, y los índices, pues, de este componente sanguíneo, pues, debe ser controlado, vigilado permanentemente. De igual manera, los hematíes, linfocitos y otros 3 aspectos que nosotros le damos, pero mucha importancia, en este caso es a la urea, al CPK, sí que por lo general no todos los exámenes traen estos componentes, hay que pedirlos, son extras. De igual manera, el cortisol. Cuando uno de estos 3 elementos están al tope, una pequeña aclaración también. Nosotros nos regimos desde luego a los niveles estandarizados, todo, pero tomamos en consideración una situación, no nos alarmamos demasiado cuando estamos al límite, porque estos rangos, baremos, es para personas comunes y corrientes, como Julio Chucky, que ya no hace nada de deporte, pero para aquellos deportistas que están en la élite, pues los niveles sí están por encima de la media, pues entonces no nos alarmamos demasiado, ¿sí? Ya cuando vemos que persisten esos valores, pues cuando hay valores que nos llaman la atención, volvemos a ejecutarlos en 5, 6, 7 días máximo. Bajo algo se mantiene, se incrementa otra vez en los siguientes 8 días y ahí sí tomamos una decisión para ver qué hacemos con los volúmenes, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está toda la historia de Paola. Paola es una ex triatleta, se retiró, es docente de esta universidad, consiguió su maestría en Europa y regresó y quiso incursionar en la locura del maratón. Lleva 2 años y medio intentándolo y estamos cerquita. Sí, y algo que, por ejemplo, nos costó en primera instancia, una hemoglobina de 11,5 y querer hacer maratón. Los 3 primeros meses fueron críticos realmente. ¿Sí? Pero ¿qué tal si Julio Chucky, producto de la locura, de la euforia y cargas y entrena y no me daba cuenta de este aspecto? Pasamos prácticamente 3-4 meses entrenando en zona aeróbica. Sí, y obviamente cumpliendo a cabalidad con las indicaciones de todo el cuerpo interdisciplinario. Bueno, tampoco somos muchos, ¿no? Pero lo poco que tenemos, eso tratamos de aprovechar al máximo. ¿Sí? Entonces, a partir del 4.º y 5.º mes, los índices de hemoglobina de la deportista Bonilla empiezan a incrementarse. Nosotros empezamos a subir las cargas. Así de simple, así de sencillo. Así se maneja el deporte. O sea, no podemos dejarnos llevar de impulsos, de instintos. Yo quiero que sea la mejor, quiero ser un buen entrenador, a veces nuestro ego no nos permite ver más allá de lo evidente. En ese momento me acuerdo de los Thundercats. ¿Sí? Entonces, bueno, este es el comportamiento de la deportista aquí dice último semestre. La secretaria ha cometido un pequeño, se ha saltado los 2 primeros meses, pero bueno, está contemplado incluso el mes de enero del 2020. De aquel 11, en septiembre del 2017, hemos logrado ya prácticamente estabilizar. Los fisiólogos, los científicos indican que son los valores normales en mujeres de 13 a 16, si no estoy mal, doctor. Entonces, bueno, nosotros estamos por ahí más o menos. Lo curioso es que cuando ellos compiten a gran intensidad, estos niveles se bajan. Este es post-maratón de los Juegos Panamericanos. Después compite
en la maratón de Valencia, donde pone 2 horas 34, sí, tienen un índice mayor que... Y curiosamente, pese a que tuvo un descanso, etcétera, etcétera, en enero empezamos con 15.3. Pero en todo caso, mientras nos mantengamos, digamos que lineal, no tenemos mucho problema en ese sentido. Ahora en este caso, igual, una gráfica nomás, es importantísimo aquellos valores, vea cómo hemos logrado de alguna manera estabilizarnos, pero bueno, estamos también un poco al tope en cuanto al comportamiento de los hematíes. En este caso, los leucocitos, glóbulos blancos, es muy importante para nosotros porque como el deporte agrede al organismo, entonces se bajan los sistema inmunológico y eso también hay que controlarlo porque vienen las gripes, las lesiones, los dolores, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos descuidarnos de ningún valor de estos 5, pero en todo caso, este también es un indicador que cuando están medio elevados o disminuidos, pues se nos prenden las alarmas. La urea, sí, comportamiento de la urea de la deportista Paula Bonilla, ¿sí? En este caso, el CPK nos permite, pues, en realidad, ver la ruptura miofibrilar, es importantísimo nosotros controlar eso. Aquí sí, casi que nunca estamos dentro del rango nosotros. Creo que 170 el máximo de las mujeres, y nosotros por lo general, pues, estamos un poquito más, sí. En todo caso, pues, con jornadas de maratonista, si con un corredor de 5.000 metros teníamos 90 kilómetros, 42 kilómetros no son menos de 200 kilómetros por semana. Y esos 200 kilómetros de machaca y machaca y machaca los músculos, pues algo pasa ahí. Sí, hay destrucción miofibrilar. Sí, pero sin embargo tenemos que controlar aquel aspecto porque, repito, cuando ya los valores son muy elevados, pues ya es una alarma que nosotros prestamos atención y de inmediato hacemos los ajustes correspondientes. El cortisol, sí, de igual manera, si no estoy mal, los rangos son 5 y 25. En este aspecto, mejor nosotros no hemos tenido mucho inconveniente. ¿Sí? Entonces, cuando estos 3 últimos elementos, CPK, urea y cortisol, reitero, están fuera de los rangos o próximos a salir de los rangos, nosotros nos detenemos, analizamos, reunimos al cuerpo interdisciplinario y vemos los ajustes que tengamos que hacer. Esa es la evaluación, ese es el control para poder seguir con el entrenamiento. El último aspecto, con todos estos elementos, se acaba un mesociclo. ¿Sí? Tenemos el plan gráfico, el esqueleto, lo que nos dice todos los lineamientos que vamos a desarrollar y utilizar durante todo el año. Pero no serviría de nada hacer todos los controles de eso si ya tengo diseñado todo. Los ajustes son permanentes. Sí, los ajustes son de todos los días. Entonces, una vez que se termina un mes, hoy, como habíamos indicado el anterior, decía, el día jueves, test de campo, ¿sí? Para determinar zonas con control de lactato. Entonces, con Paula Bonilla ejecutamos el siguiente test. Lastimosamente no está la fecha, pero fue en la primera semana del mes de enero. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo la deportista? Nada del otro mundo. Simple, 5 series o 5 repeticiones de 2.000 metros. ¿Sí? Como es ejecutado en pista, siempre utilizamos la unidad de medida. Metros. Si fuera en calle, pues 2 kilómetros, ¿no es cierto? En este caso, 5 de 2.000 metros. Y como ustedes recordarán, teníamos establecido zonas desde el 70% hasta el 100%. Entonces, únicamente lo que hemos hecho es justamente eso, proponer la primera repetición, aquella, ¿sí? Que ejecute al 70%, al 80%, ¿pero de qué? ¿80% de qué? De su marca pronóstico. Ella acaba de correr en 2.34, nos hemos propuesto bajar 2 minutos, ahora la marca es de 2.32 y nos da este progreso. ¿Sí? Y vemos pues 2.000 metros, ¿no es cierto? Son 5 vueltas a la pista tiene 400 metros, ¿sí? Y controlamos el ritmo, que es importantísimo en una maratonista, ¿sí? De tal manera que no haya demasiada diferencia en el ritmo. Y vemos que de una u otra manera, pues, el ritmo es parejo, excepto esta.
¿sí? De la primera repetición al 70%. Pero en cambio vemos que la frecuencia cardíaca es apenas 139 y un acúmulo de lactato de 0.8. La segunda repetición ya al 80%, vean que de 2-1 que estaba corriendo la vuelta, de 2 minutos la promedio, en esta ocasión ella hizo a 1.48, ¿sí? Y de 10.08 que hizo los 2000, en esta ocasión hizo 8.59, es decir, 9 minutos, 4.30 kilómetros, ¿sí? Y todavía no representa mayor problema para ella, 145 la frecuencia cardíaca promedio y 0.7. Los fisiólogos dicen aclaró el lactato, ¿no? Ellos saben, yo solo veo que ha bajado una décima. En la tercera repetición ya al 90%, suena duro, ¿no? Al 90% la deportista tenía que hacer a 1.36 y efectivamente estos son los tiempos de ella, 7.58, tenía que hacer 8 minutos, es decir, 4 minutos el kilómetro, que la mayoría de los que estamos aquí no creo que estemos en capacidad de hacer eso, ¿sí? Y todavía nosotros los técnicos no nos alarmamos cuando vemos esta respuesta fisiológica. 156, 1.7. Bueno, la quinta y la sexta, ya me están diciendo el tiempo, voy a alargarme un poquito. Sí, para no alargar, porque viene la evaluación, este es el control. ¿Y qué hago con esto? O sea, ya está, este es el resultado, esto dio la deportista. ¿Qué hago yo como técnico? Analizarlo, ¿cierto? ¿Estoy bien con esto? No, ¿sí? Mejor, incremento un poquito, ya el 2 está muy suave, vamos a hacer Paola 1.56 la vuelta para los regenerativos y los calentamientos. Los calentamientos, ojo, ¿sí? Entonces no puede darse el lujo a un deportista de alto rendimiento, de la talla de Paola Bonilla, llegar a la pista, hacer primero las vueltas que ellos quieran, no las que están estipuladas, y después al tiempo que ellos quieren, tampoco a lo que esté estipulado. Unos a veces hasta un poquito más rápido, tampoco. ¿Sí? Para eso está el entrenador, para eso está la planificación, para eso está esto. ¿Sí? Perdón. Bueno, ¿qué dice? Ahí estoy, ¿no es cierto? Bueno, pasemos acá. ¿Qué nos dice esto? Para mí, de los múltiples test que he visto, bastante lineal. Un test, no lo llamemos perfecto, pero cumplió a cabalidad el objetivo. ¿Sí? Acá tenemos el comportamiento de la frecuencia cardíaca. Y cuando hablamos de zona mixta, por ejemplo, aquí está la zona mixta, ¿no? Entre 156 y 170, o si no, entre 1,7 y 3 milimoles de lactato. Esa es la zona mixta para Paola Bonilla. Para el próximo mes, no sabemos qué pase de aquí a 6 semanas. Por eso es que el control es cada mes. Sí, entonces, lo importante que es llevar a cabo estos controles. ¿Sí? Y finalmente, hasta aquí nosotros no tenemos problema. Aquí es cuando se lee. Entonces, podemos seguir calentando hasta aquí. Zona mixta hasta acá. Y si queremos desarrollar trabajos lácticos, ¿sí? Tan sencillo. Créanme que es demasiado sencillo. Lo que tenemos que es no salirnos de estos protocolos. Cumplir a cabalidad, regirnos, ceñirnos y exigir a los deportistas. A veces los deportistas llegan a un nivel, ya llegan al alto rendimiento y como que quieren ser autosuficientes. Cuidado con eso. Ojalá esté uno o dos de aquí, porque vean que sepan que no estoy mintiendo. No nos podemos permitir los técnicos dejarnos faltar la autoridad. Ese día se acaba. Sí. Bueno, las conclusiones de ese test, pues la propuesta planteada fue bastante o cumplida a cabalidad, ¿no es cierto?, con un comportamiento lineal de la frecuencia cardíaca, no así el comportamiento del lactato, que a partir de la cuarta y quinta repetición se elevó significativamente. Eso es lo que en realidad yo he querido compartirles un poquito la mañana de hoy, reitero, con muy baja intensidad, son errores. Espero muy gracias. Muchísimas gracias por esa excelente presentación de planificación, control y evaluación del atleta de alto rendimiento. Y verdaderamente topa
aspectos fundamentales en donde la teoría debe ir llevado con la práctica, ¿no es cierto? Y la práctica llevada científicamente y una planificación correcta. ¿Qué es lo que tratamos de inculcar en las diferentes asignaturas, ¿no es cierto?, y en las diferentes escuelas? Pero felicitarle, ¿no es cierto?, esa parte práctica y esa parte de alto nivel, de alto rendimiento, y verdaderamente aquí nos expone la parte cómo es llevado científicamente. ¿Alguna pregunta, ¿no es cierto?, del auditorio, sí, que tenga hacia el magíster Julio Chuqui? Sí. Buen día, maestro. Muchas felicidades por el trabajo. Creo que es un buen reflejo de lo que es un trabajo sistematizado y acompañado. Me llama la atención el monitoreo que se hace del peso en relación al inicio y término del entrenamiento. Dentro de ello, la pregunta es, ¿cuál es el control que llevan de la hidratación? Uno, ¿se utiliza agua glucosilada o se utilizan cualquier bebida comercial o se utiliza en alguna bebida en lo particular? Y si eso se toma en cuenta para lo que es el proceso de la monitorización del cambio en el peso. Desde luego que sí. Justamente desde el próximo mesociclo nosotros vamos a desarrollar entrenamientos rebote, es decir, 3 o 4 días vamos a trabajar aquí a la altura y 3 o 4 días ir alternando a nivel del mar, tomando en consideración que Tokio o Sapporo van a estar con temperaturas promedio de 34, 35, quizás hasta 36 grados centígrados y con una humedad que sobrepase los 60-70%. Entonces eso con la nutricionista, igual nuestros deportistas también, unos con uno, otros con otro, y tenemos que un poco ir negociando esa situación, porque distinto sería tener un solo equipo de trabajo y las cosas cambiarían. Entonces en este caso la pelotita está en la cancha de la nutricionista. Sí, nosotros lo que hacemos es decir, estos son los elementos y esto es lo que ha pasado esta semana. Y esto es lo que tengo preparado para esta semana, ajuste. O sea, ahí el entrenador es el que se pone al frente con la varita esa que hacen los directores de orquesta. Entonces, lo que hacemos es justamente diseñar, sí, nuestro plan de acción. Con la evaluación de la semana anterior y con lo que yo tengo que hacer y en los climas en los que voy a tener el entrenamiento, justamente pues la nutricionista tiene que decirme cuánto de líquido hidrosalino simple, etcétera, etcétera. Incluso nosotros ya estamos con deportistas Daniel Pintado, por ejemplo, con la experiencia que tuvimos el año anterior, competimos en el Mundial de Doha y a las 12 de la noche con 36 grados centígrados. Entonces el deportista marchó 4 kilómetros, que de ahí ni se acuerda, creo, cómo llegó. Justamente pagó el precio a este. Entonces estamos haciendo o modelando incluso trabajos en la costa a las 11 de la mañana, o tenemos planificado y estamos modelando. Sí, y con unas gorras especiales como Ciper acá, para que el deportista se acostumbre a marchar con hielo encima de su cabeza. O sea, es además de eso, de la hidratación, ellos ingieren también geles, ¿sí? Que tampoco ingieren por ingerir, sino de acuerdo a su necesidad y a su desgaste kilocalórico. No sé si de alguna manera contesté algo. Sí, por supuesto. ¿Han considerado la utilización de bebidas con aminoácidos? La verdad pensando en que ello pueda ser un elemento que quizás pudiera contribuir a la menor ruptura de miofibrillas y que pueda haber mayor recuperación. En la Universidad Autónoma de Chihuahua se ha implementado un trabajo para poder diseñar bebidas deportivas para práctica deportiva con amaranto, asumiendo que es una fuente proteínica de alta calidad y que pudiese favorecer. Claro, no se ha hecho en atleta de alto rendimiento. Nosotros acá no hemos hecho todavía eso, la verdad no hemos hecho, pues, pero es una buena sugerencia y digno de analizar y implementarse más. Sí, claro. Si queda en el análisis, ahí muere. Claro. Bueno, hay una tercera intervención sobre la idea. Ayer yo comentaba con el auditorio que al atleta de alto rendimiento hay que educarlo y hay que propiciar que entienda el proceso al cual es sometido.
entiendo la expresión de lo que usted comenta sobre la idea de que el entrenador es el director de la orquesta, y estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿hasta dónde usted considera que el atleta debe de entender o debe de ser educado para poder hacerse de todos los elementos, de la comprensión del fenómeno de cambio que le pasa en cada una de las etapas para que pueda ser partícipe de mejor manera? ¿Hasta dónde usted considera que eso es viable o necesario? Una de las condiciones cuando los chicos se acercan a expresar su deseo de entrenar con nosotros, tenemos 3 cosas claritas. ¿Sí? Primero, nosotros tenemos un eslogan, ¿sí? La sumatoria de H más T igual a TT, la sumatoria de trabajo, de humildad más trabajo igual a triunfo. Eso no se puede perder. ¿Sí? Y después, nosotros, aunque usted no lo crea, planteamos objetivos en cada uno de nuestros meses. Objetivo físico, técnico, táctico, psicológico y objetivo teórico con el deportista. Entonces, de mí no hay deportista de alto rendimiento que no me haya leído López Chicharro, por ejemplo. Y nosotros cuando presentamos informes a la Secretaría del Deporte, que es lo que les paga el chequecito y no es tan poco, ya quisiera yo tener ese sueldo de casi $3,000, ¿sí? Y en nuestro tiempo no había eso. Ahora los deportistas de alto rendimiento perciben esa remuneración. Pero entonces, para que les depositen eso en la cuenta, si yo no paso el informe, si es que digo de tal página a tal página y un ensayo, entonces ahí es si he cumplido al 100% ese deportista la preparación teórica, por ejemplo. Trabajan los aspectos psicológicos, en todos los ámbitos. El López Chicharro se acaba alguna vez, son 382 hojas y ya se acaba. Porque ellos por mes tienen mínimo 50 hojas. Esas 50 hojas ellos leen y me elaboran un ensayo. Y ese ensayo es anexo al informe que da el entrenador. Eso lleva a la Secretaría. Entonces es una de las formas y maneras de que el deportista se comprometa. Al menos con aquellos que, claro, ellos por el cheque no van a dejar de no hacerlo. Porque si ellos están, profe, ya presentó el informe, ¿cómo quieres que presente el informe si tú todavía no me das el ensayo? Eso cuesta al comienzo, cuesta. Después ya se acostumbran y fluye nomás. ¿Sí?